Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. ¿Quién dejó entrar a Dragon Lol y en Arknights Warhammer 40k? Nunca pensé que algún día transmigraría. Nunca pensé que me convertiría en un personaje de anime. Y menos aún, nunca imaginé que terminaría en un mundo lleno de guerra, plaga y desesperación. Majilla Bakunai, murmuró Kana, estirando su pequeño brazo. Agarró con naturalidad un insecto originium que pasaba, se lo metió en la boca con un seco au y se sacudió el polvo de su vestido ligeramente sucio. En este mundo de oscuridad sombría, una loli dragón hambrienta ha llegado. Autor Greyhounds 19. Capítulo 19. Si el maestro grabador pudiera derrotar fácilmente a los viajeros actuando de forma linda originium artes que intercambian posiciones. Los ojos de todos mostraron instantáneamente una mirada de comprensión. Kana lanzó 3 cuña rayo, lo que demuestra que puede intercambiarlas. Simplemente desconocen la cantidad de intercambios, la duración de las cuña rayo ni la distancia entre ellas y ella. Sin embargo, estos operadores lo discutieron y concluyeron que mientras el tiempo de existencia de la cuña trueno excediera los 10 minutos y su alcance pudiera alcanzar los 1000 metros, entonces tendría la capacidad de influir fácilmente en una guerra local. A continuación, Kana demostró la técnica del trueno de palma destellante en 4 direcciones. A pesar de que controló deliberadamente la intensidad de salida del trueno de palma, todavía le tomó menos de 1 minuto derretir el objetivo de hierro puro en el medio. Kal'tsit, que estaba arriba, entrecerró los ojos y calculó, obteniendo una estimación aproximada del poder de combate que Kana mostraba. En cuanto a su poder de combate real, Kal'tsit, quien se había enfrentado a muchos dioses y bestias, calculó que debía ser más de 10 veces superior al que mostraba. Sin embargo, incluso el poder de combate mostrado actualmente ya superaba con creces el 99% del de los operadores de la isla de Rodas. Está bien. Kana, puedes parar ahora. La voz de Kal'tsit llegó a través del altavoz. Tu desempeño fue absolutamente perfecto y la intensidad de tu combate superó con creces nuestras expectativas. De acuerdo con las pautas de ascenso de operador, Amiya y yo hemos decidido por unanimidad otorgarte el estatus de operador élite y asignarte directamente a SUEP. Bienvenido a Rhodes Island, y esperamos que Rhodes Island se convierta en tu futuro hogar y puerto. No solo Kana escuchó las palabras del altavoz, sino todos los demás operadores que vieron todo el proceso también las escucharon claramente. Respecto a la decisión de Kal'tsit, por una vez, nadie tuvo dudas ni objeciones. Después de todo, el poder de combate demostrado por Kana era demasiado aterrador, como un niño con un RPG. Lo que necesitaba ahora no era cómo mostrarse, sino aprender a controlarse, y Kal'tsit resultó ser uno de los mejores psicólogos de Rhodes Island. Era mucho más tranquilizador para todos que un individuo tan poderoso fuera manejado personalmente por Kal'tsit. Después de que Kal'tsit terminó de hablar, le dijo a Amiya, que estaba a su lado: la fuerza que Kana ha demostrado es demasiado exagerada. Déjala estudiar en SUEP un rato. Si logra controlarse por completo, me sentiré más tranquila teniéndola como guardia a tu lado. Amiya asintió, sus ojos brillaban con pequeñas estrellas mientras miraba a Kana. Al ver que la prueba había terminado, los espectadores se levantaron y se marcharon. Ace abrazó a Misery y dijo exageradamente: «Qué suerte tenéis tú y Outcast de haber recogido por casualidad a un pequeñín tan aterrador en plena naturaleza». Misery también estaba un poco confundida. Aunque había dudado del poder de combate de Kana desde el principio, tras presenciarlo, se dio cuenta de que se había preocupado demasiado. Si la otra parte realmente albergaba malas intenciones hacia ella y Rhodes Island, su escuadrón y el de Outcast podrían haber sido fácilmente aniquilados al encontrarla. Viéndolo así, ella y Outcast tuvieron buena suerte. Aunque perdieron mucho tiempo alimentándola, quizás fue precisamente gracias a ello que Kana desarrolló suficiente buena voluntad hacia Rhodes Island.
Kana, tras salir de la habitación, vio a Outcast, Calpsit y a Milla esperándola en la puerta. Saltó sobre sus piernas y abrazó a Outcast. Luego, con el rostro lleno de orgullo, preguntó: ¿Kana es súper increíble? Ah, sí, Kana es súper increíble. Entonces, ¿puede Kana comer un poco más esta noche? Solo un poquito. Mientras hablaba, Kana extendió la mano y usó el índice y el pulgar para mostrar un pequeño hueco. Claro, Kana-chan, que es tan genial, solo quiere comer un poco más, ¿y quién se negaría? Outcast levantó a Kana con una expresión cariñosa. 20. Capítulo 20. Sobre el cultivo básico de un gourmet. Para completar la prueba, Kana gastó el 1% de su carga. Según el principio de que la carga debe ser completa, ese 1% gastado, redondeado hacia arriba, equivalía a gastar toda su carga, lo que empeoraba aún más su ya escasa energía. Por lo tanto, era natural pedir un poco más, una galaxia de comida, para comer esta noche. Kana se apoyó en los brazos de Outcast, sus pequeños ojos se entrecerraron en una sonrisa orgullosa. Aunque no sabía por qué el niño tonto en sus brazos de repente se puso feliz, al menos todas las pruebas se habían completado sin problemas. Calpsit condujo al grupo a una cafetería vacía, donde rápidamente se sirvió plato tras plato de comida, que luego desapareció rápidamente en la boca de Kana. Cuando se detuvo, satisfecha, ya había cientos de platos vacíos apilados sobre la mesa. Afortunadamente, esta cafetería era un lugar especial que solo abría cuando Rhodes Island recibía invitados extranjeros, así que no había más gente presente aparte de los chefs y los encargados de servir la comida. De lo contrario, muchos se habrían quedado boquiabiertos. Kana-chan, ¿necesitas comer tanta comida en cada comida? Preguntó a Milla con curiosidad durante una pausa, quien estaba sentada cerca sirviendo platos en silencio. Kana, inusualmente, levantó la vista mientras comía. Tras confirmar que quien hablaba era el conejito a su lado, negó con la cabeza. Para nada. Kana simplemente almacena la comida que ingiere. Si es necesario, puede pasar casi 10 años sin comer ni beber, dependiendo exclusivamente de sus reservas previas para mantener el consumo. Ahora mismo, solo está reponiendo. Una vez que se reponga por completo, puede pasar hasta 100 años sin comer. ¡Guau! Aunque le impresionó mucho oírlo, la joven coneja no pudo comprender del todo el significado de esas palabras. ¿Solo se puede acumular energía comiendo? Al observar la pequeña montaña de platos frente a ella, Calpsit también dudó, preguntándose si la isla de Rhodes sería devorada por este pequeño y aterrador animal. Kana agarró con indiferencia una pata de pollo, la mordió de un mordisco y respondió: que Kana sepa, hay 3 maneras. Además de comer, también puedo subirme a un lugar alto durante una tormenta para atraer rayos. De hecho, es la más rápida, pero me deja todo el cuerpo entumecido y con hormigueo durante un buen rato. La otra manera es conectar mi cola a varios cables eléctricos y cargarla, pero entonces mi cola quedaría fija e inmóvil, lo cual no es divertido. Solo comer es lo más interesante, por eso a Kana le gusta comer. Desde que entró en este cuerpo, Kana descubrió que había perdido la sensación de saciedad. Claro que, mientras su cuerpo tuviera suficiente energía, no sentiría hambre. Así que, si quería, podía comer continuamente, yendo fácilmente de Glassball a Rimbilliton. De los otros 2 métodos, el primero fue algo que encontró cuando llegó por primera vez a Terra durante una tormenta eléctrica. Como un pequeño dragón regordete que a menudo experimentaba tormentas eléctricas en la Tierra Eterna, disfrutaba de un masaje relámpago de Terra. En ese momento le costó bastante, pero inicialmente, para poder descubrir cómo utilizar su propia energía, desperdició aún más, y tardó 3 días en controlarse por completo para no descargar electricidad aleatoriamente a su alrededor. En cuanto al segundo método, ese era originalmente el método de carga estándar de Kana en el anime, pero en el desierto, no pudo encontrar una estación de carga para usar. Así que, desde el principio, se acostumbró a usar el tercer método. Casualmente, también era una amante de la comida, y la alta tasa de conversión de Kana en comida lo complementaba a la perfección. 21. Capítulo 21. ¿No es cargar mientras se duerme una operación básica? Después de escuchar las palabras de Kana, incluso la emperatriz viuda Calpsit inconscientemente respiró aliviada. Después de todo, con el apetito de Kana, los operadores probablemente tendrían que trabajar horas extra para ganar suficientes dólares de pulmonadores para mantenerla. Si algo salía mal y la financiación se estancaba, no sería imposible que esta pequeña los devorara hasta la bancarrota en minutos. Ahora que sabía que había otras soluciones, Calpsit comenzó a reflexionar.
Se podría considerar la solución de carga. El problema de no poder moverse mientras se cargaba era fácil de resolver. Si no era durante el día, se cargaba por la noche. Al fin y al cabo, cargar durante el sueño podía reponer las necesidades del cuerpo y evitar el dilema de querer jugar durante el día pero verse limitado por el dispositivo. En cuanto a la atracción del rayo, Kal'tsit realmente quería presenciarla. Desde la antigüedad, el trueno, como energía aterradora e incontrolable, siempre ha sido una de las máximas autoridades de los dioses en los mitos. Si Kanna no solo pudiera salir ilesa del trueno, sino también reponerse gracias a él, sería interesante. Entonces, ¿cuánto has repuesto hasta ahora? Estoy a medio camino. Respondió Kanna después de revisar su cuerpo. Kal'tsit asintió. Parecía que no habría demasiada explotación de los demás operadores. Después de que Kanna terminó de comer, Kal'tsit le preguntó si podía cargar mientras dormía. Kanna se frotó la cabeza y luego miró a Kal'tsit con una expresión perpleja. Kanna no lo sabe. Kanna solo puede garantizar que no se lastimará, pero si alguien la toca después de que se duerma, Kanna no puede garantizar que la otra persona no se lastime. Tras pensarlo, Kanna sintió que el voltaje del dispositivo, incluso si sus defensas se redujeran tras quedarse dormida, no la afectaría. Al fin y al cabo, para una batería, la corriente de entrada, como mucho, dejaría de entrar una vez llena, y no causaría una explosión. Sin embargo, en un estado de sueño, no podía garantizar el control sobre la corriente en su cuerpo y piel, por lo que si alguien la tocaba en esa situación, lo más probable es que experimentara una ronda de electroterapia. Kal'tsit asintió. ¿Estás seguro de que no te lastimarás? Sí. Entonces es sencillo. Solo necesitamos reservar una habitación privada para ti. Después de que te duermas, solo podrán despertarte llamando a la puerta o tocando el timbre, ¿verdad? Kanna lo pensó. Ya estaba acostumbrada a dormir sola, así que no le molestaba la idea de Kal'tsit. Al contrario, tener su propia habitación individual la emocionaba un poco. Las dos congeniaron al instante. Kal'tsit canceló la habitación que había planeado y la alojó en una habitación individual cerca de Amilla. Cross, al recibir la orden de Kal'tsit, entró corriendo en la habitación, conectó rápidamente un enchufe junto a la cama y salió corriendo. Antes de venir, oí en otra sala de entrenamiento que el mercenario que el Dr. Kal'tsit trajo a la isla también usó la bola de hierro para el entrenamiento de fuerza al máximo. Todos sospechan que la bola de hierro podría estar fallando, por eso Cross está tan ansioso, explicó Amilla, tras recuperar la tarjeta de identificación de Kanna de la sala de mando antes de llegar, y presenciar la apresurada acción de Cross. Oh. Un destello dorado brilló en los ojos de Kal'tsit, y de inmediato recordó quién era el mercenario del que hablaba Amilla. La isla de Rodas había acogido previamente a Specter, una monja algo desorientada. Al enterarse de la noticia, esta mercenaria, con una larga historia en la isla de Rodas, llegó a la isla. Dado que ambas pertenecían al misterioso Aegir y se conocían, aprobó la incorporación de la cazadora abisal que se hacía llamar Skadi. Como ya había completado con éxito misiones mercenarias en Rhodes Island, se renunció a la fase de prueba y su solicitud de empleo fue aprobada directamente. A Kal'tsit no le extrañó enterarse de su existencia. Después de todo, en lo que respecta a Skadi y la misteriosa Aegir, no había mucha gente en esta tierra que supiera más que ella. 22. Capítulo 22. Encuentro con Caperucita Roja. Al escuchar la noticia, Kanna inmediatamente adivinó que la persona debía ser la tonta orca. No esperaba que la otra parte llegara a la isla casi al mismo tiempo que ella. Como todos estaban en la isla, se encontrarían tarde o temprano, así que sintió un ligero interés y planeó encontrar tiempo para ver cómo estaban Specter y la feliz orca. Tras organizar su alojamiento, los demás se marcharon uno tras otro debido a sus compromisos. Todos se sentían bastante seguros en Rhodes Island, y solo le pedían a Kanna que llevara su comunicador si quería salir a jugar para que, incluso si se perdía, pudieran encontrarla rápidamente mediante el rastreo de ubicación. Después de que los demás se fueron, Kanna se quedó en su habitación por un rato, luego decidió embarcarse en el plan de aventura de Kanna en la isla de Rodas. Justo cuando salió por la puerta, sintió una mirada fija en ella. Con solo una mirada rápida, descubrió una Caperucita Roja escondida no muy lejos. Ella saludó a la otra parte. Hola. Soy Kanna, ¿quieres ir a jugar juntos? Como su operadora habitual, aunque la otra parte era mucho más joven que en el juego, ¿cómo podría Kanna no reconocerla?
La legendaria y misteriosa cazadora de lobos de Rhodes Island, la enemiga natural absoluta de todos los Rupo, una de las integrantes del equipo de limpieza de Rhodes Island, una joven genio experta en combate móvil, operaciones especiales y operaciones sigilosas. Y Red ahora miraba a Kana con una expresión de sorpresa. ¿Ves a Red? Aún no es lo suficientemente bueno. Necesita entrenar más. Murmurando para sí misma, Red desapareció por la esquina. Kana se frotó la cabeza. En el contexto del juego, Red era un poco solitaria, pero eso se debía a su personalidad y experiencias únicas. Ella no esperaba que un simple saludo de ella causara una fluctuación emocional tan grande en rojo. Mientras salía, abrió su comunicador y encontró el método de contacto que Calpsit había configurado anteriormente. Después de escuchar a Kana, Calpsit en el otro extremo se quedó en silencio durante unos segundos. Gracias por recordármelo, Kana. La persona que acabas de ver se llama Red. Iré a hablar con ella y creo que podrán hacerse buenos amigos más adelante. La ubicación actual de Kana fue organizada especialmente por Calpsit, y Red vive al lado de ella. Calpsit sabía que Red sentiría curiosidad por cosas desconocidas y las observaría hasta comprenderlas antes de perder el interés. Su intención original también era que Red vigilara a Kana. Sin embargo, ella no esperaba que Red fuera descubierto por Kana tan pronto como se conocieron, e incluso cayó en dudas debido al saludo de Kana. Esto la obligó a dejar lo que estaba haciendo e ir a buscar y calmar las emociones de Red. Afortunadamente, había bastantes personas en la isla que podían reconocer a Red, por lo que eventualmente se acostumbraría después de encontrarlos unas cuantas veces más. Por otro lado, después de terminar la llamada, Kana continuó su gran aventura. Gracias a la insignia de operador que llevaba y al hecho de que era una niña, muchos operadores de patrullaje y seguridad que conoció en el camino la dejaron pasar fácilmente. Aquellos que habían visto a Kana antes incluso la saludarían cálidamente. Acompañada de una explosión de fragancia floral, al abrir una gran puerta, lo que saludó sus ojos fueron varias plantas y flores en el interior. Entró con cuidado y estaba claro que el dueño de este lugar había puesto mucho esfuerzo en él. Después de todo, los desastres eran constantes en Terra, y recolectar tantos tipos diferentes de flores y plantas era una tarea problemática en sí misma, sin mencionar el cultivo de las mismas y la elección de entornos adecuados y ecosistemas compatibles. Así pues, este pequeño jardín parecía excepcionalmente precioso. Como era una joven educada, aunque tenía curiosidad por saber si estas flores y plantas de Terra eran comestibles y a qué sabían, no las probaba sin el permiso del dueño. 23. Capítulo 23. Aventura en la isla de Rodas. De repente, las orejas de Kana se crisparon. Oyó una respiración débil no muy lejos. Acercándose sigilosamente, vio a una niña lupo durmiendo en el borde de una plataforma. Su cabello rubio y su apariencia juvenil y hermosa permitieron que Kana la reconociera de inmediato. La perfumista Lena, su sanadora de mayor confianza al principio del juego, quien, junto con Silencio, la ayudó a superar un desafío tras otro. Entonces este debe ser el invernadero que transformó en la isla de Rodas, no es de extrañar que hubiera tantas flores diferentes. Después de observar con curiosidad durante un rato, se retiró en silencio, sin querer perturbar la escena, que era como una bella durmiente de un cuento de hadas. Lena, que se despertó poco después, se frotó los ojos, sorbió levemente y luego frunció el ceño ligeramente, ya que había un olor diferente en el aire. Preocupada de que algún niño hubiera entrado a recoger flores, rápidamente se levantó y salió. Al salir, no encontró nada inusual afuera, excepto un leve y distintivo olor en el aire que le recordó que alguien había estado allí. Por lo demás, no era diferente de antes. ¿Ese olor es de un niño? Por suerte, no dañaron las plantas. Pero he establecido permisos. Nadie debería poder abrir esta gran puerta sin mi permiso, excepto los operadores oficiales. Lena se dirigió a la puerta y miró hacia afuera. Kana ya se había ido hacía mucho tiempo, así que, naturalmente, no encontró rastros. Mientras tanto, tras salir del invernadero, Kana continuó adentrándose en la isla de Rodas. A través de una gran puerta, vio muchos robots automatizados entrando y saliendo. Al mirar dentro, vio a una docena de trabajadores clasificando y empaquetando artículos entregados mediante cintas transportadoras. Kana se dio cuenta de inmediato de que estaban empaquetando cajas de azúcar blanco. Mientras observaba cómo se empacaban y combinaban las cajas de azúcar blanca, supuso que esa debía ser la estación de procesamiento, el lugar del juego donde se combinan los materiales para los avances y el aprendizaje de habilidades de los operadores.
Echó un vistazo al tablero de horarios cercano, que mostraba un horario estándar de una línea de montaje de 3 turnos. Kana no pudo evitar un suspiro de alivio. Una jornada de 8 horas era aceptable. Aunque no sabía si había días festivos, comparado con 996 y 007, este tipo de trabajo era bastante concienzudo, por no hablar de ciertos doctores de corazón negro cuya infraestructura estaba siempre en números rojos. Pasando rápidamente la entrada de la estación de procesamiento, Kana continuó adentrándose más adentro. Dentro de la estación de procesamiento en ese momento, ¿pasó algo por la puerta? ¿Alguno de ustedes lo vio? ¿Eh? ¿Había? Imposible. Además de esos carros mecánicos, solo nosotros, los trabajadores, estamos en este camino. ¿Te está jugando una mala pasada la vista por trabajar tanto? Quizás deberías tomarte un descanso, jajajaja, quizás. Pero no hace falta un descanso, este trabajo no es agotador. Es raro encontrar un lugar dispuesto a aceptarnos a los infectados, e incluso nos pagan por trabajar. Si nos relajamos, ¿cómo podremos estar a la altura de su confianza? Mientras charlaban, sus manos nunca dejaron de trabajar, pero después de esta conversación, la energía de todos aumentó significativamente. Huele, huele. Es el olor del agua de mar. Detenida en una encrucijada, Kana dudó un momento, luego entró en un pasaje con un ligero olor a agua de mar. Poco después de entrar, se dio cuenta de que el ambiente allí era muy diferente al de otros lugares, siendo la mayor diferencia, naturalmente, la humedad. Como institución médica, la mayoría de las áreas de la isla de Rodas mantienen suficiente limpieza y orden, con excelente ventilación. Pero aquí, Kana frunció el ceño, observando la fina capa de agua en el suelo. Este pasaje debía de haber sido modificado especialmente, con una humedad y temperatura diferentes a las del exterior, probablemente las viviendas de los Ejir y otras razas anfibias que residían en la isla de Rodas. 24. Capítulo 24. La rana rosa conoce al joven dragón. En ese momento, una puerta se abrió de repente y una joven de cabello rosa salió de la habitación. Al ver a Kana no lejos de la puerta, no pudo evitar exclamar, ¡eh! Esta era una zona relativamente apartada de la isla de Rodas, habitada principalmente por residentes que preferían el agua y la tranquilidad. Los niños de la isla rara vez venían allí, así que parecía una niña desconocida. ¿Estaría perdida tras su reciente llegada a la isla? Extendió la mano, a punto de llamar a Kana, pero de repente la retiró como si recordara algo. Entonces, caminó a una distancia adecuada, se agachó y la miró a los ojos. Pequeño, ¿estás perdido? ¿Necesitas que tu hermana mayor te saque? En ese momento, Kana estaba sumamente emocionada. Veneno azul, su angelito. No esperaba encontrarla en la isla. Como figura de la famosa pintura de Rhodes Island, Veneno Azul, Tilopsis, Doctor, Veneno Azul había atraído a un gran número de doctores gracias a su excelente apariencia y diseño. Sumado a su considerable poder de combate, su popularidad siempre había sido alta. Ella nunca esperó encontrarla en persona hoy. Kana tuvo que admitir que su suerte era realmente increíble. Antes de que Blue Poison pudiera reaccionar, Kana se abalanzó frente a ella y le agarró la mano. ¿Eh? Ah. Oye. Espera, hola, hermana mayor. Soy Kana. Kana es increíble y además soy una operadora recién reclutada. Mientras hablaba, Kana infló el pecho para que la persona frente a ella notara su insignia de operador. Aunque sus ciertos talentos hicieron que muchas personas le tuvieran miedo, en realidad era una joven que esperaba charlar e interactuar con los demás, pero siempre había tenido poco éxito. Alguien que se acercó de repente a ella la dejó sintiéndose un poco nerviosa por un momento. En ese punto, después de un momento de pánico, Blue Poison se calmó y notó que la otra persona efectivamente tenía una insignia de operador colgando de su pecho, y el avatar que tenía era el suyo. Recordó haber oído a los transeúntes mencionar recientemente que una nueva joven operadora se había unido a Rhodes Island. Conocía a la mayoría de los operadores y niños de la isla, así que ese rostro desconocido debía ser del que hablaban. ¿Te llamas Kana? ¡Qué nombre tan bonito! Llámame Veneno Azul. Aunque Kana-chan es operadora, este no es un lugar adecuado para jugar. ¿Quieres que te lleve al área de descanso? Hay muchos niños allí. Aunque la Kana frente a ella realmente tenía el estatus de un operador, su apariencia hacía imposible no tratarla como a una niña. Dama. Kana levantó las manos sobre la cabeza, formando una X para rechazar su sugerencia. Pero hay muchos pacientes aquí. Si Kana hace demasiado ruido, perturbará el descanso de todos y sus enfermedades no mejorarán.
Kana no quiere ser una niña mala, ¿verdad? Al fallar un plan, Veneno Azul intentó otro. Kana no hará ruido. Solo está paseando. Si no me crees, hermana mayor, ven a una aventura con Kana. Sabiendo que su angelito, Veneno Azul, solo estaba preocupado por su seguridad, Kana no se molestó. En cambio, la tomó de la mano y se adentró. Al descubrir que no podía persuadir a la otra parte y darse cuenta de que la mano que sostenía no podía liberarse, Blue Poison caminó de mala gana junto a Kana y continuó hacia el pasaje. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más silenciosa y opresiva. Sumado al ambiente inusualmente húmedo, diferente del exterior, hacía que uno se sintiera muy oprimido. No era de extrañar que pocos operadores o personas, aparte de los residentes, estuvieran dispuestos a venir por allí. 25. Capítulo 25. La ballena rosada y peluda que pasa. Sin embargo, esta sensación de opresión no afectó a las dos personas en el pasaje. Quizás debido a su conversación anterior, Kana, aunque miraba constantemente a su alrededor y observaba su entorno, no hablaba ni hacía preguntas en voz alta. Esto permitió que Veneno Azul se relajara considerablemente, aunque, por supuesto, habría sido aún mejor si Kana pudiera soltar su mano. Mientras caminaban, finalmente llegaron al otro extremo del pasillo. Justo cuando estaban a punto de irse, una figura enorme, alta, les bloqueó el paso de repente. Kana levantó la vista. La enorme espada, la expresión indiferente y la figura perfecta pertenecían nada menos que a Skadi, la orca feliz en la que había estado pensando de camino hacia allí. Skadi miró la pequeña figura frente a ella con un toque de confusión en sus ojos. Aunque era diminuta, Skadi sintió como si una bestia gigante se alzara ante ella. Esa sensación inquietante, que alteraba la realidad, casi la hizo desenvainar su mandoble. Afortunadamente, al instante siguiente, Kana extendió la mano. Hola, soy Kana Kamui, recién incorporada a la operadora de Rhodes Islandia. Pueden llamarme Kana. Skadi hizo una pausa, luego extendió la mano y dijo solemnemente: Skadi, una cazadora abisal. En cuanto tocó a Kana, sintió muchos peces terror a su alrededor. Justo cuando se sentía molesta y quería sacar su arma para eliminarlos, el rugido de un dragón joven resonó en su oído y los peces terror a su alrededor se desvanecieron, seguidos de una inmensa sensación de ligereza en su cuerpo. Cuando recuperó el sentido, encontró a Kana mirándola con una dulce sonrisa. Skadi asintió. Mucho gusto. Kana también está muy contenta de conocerte. Parece que tienes algo que hacer, así que no te molestará. Hasta la próxima, adiós. Dijo Kana, haciéndose a un lado para despejar el paso. Gracias. Nos vemos la próxima vez. Después de que Skadi se fue, Blue Poison involuntariamente dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque no estaba muy familiarizada con ella, sabía algo sobre Skadi y los cazadores abisales. Así que, cuando Kana se paró frente a ella y le extendió la mano, temió que Skadi hiciera algo extraño. Pero por suerte, su interacción, aunque también extraña, transcurrió sin contratiempos. Me mataste del susto. Menos mal que Skadi no armó un escándalo. La próxima vez, ten cuidado de no hablar con desconocidos a la ligera. ¿Y si te encuentras con una mala persona? Le dijo Veneno Azul a Kana después de palmearle el pecho, que estaba ligeramente sin aliento por la tensión. Skadi es una buena persona, dijo Kana, girándose para mirar a Skadi, quien había entrado en el callejón. Aunque sabía que probablemente una misteriosa criatura del abismo la parasitaba, no tenía la capacidad de expulsarla, así que simplemente la saludó. Después de salir del callejón, Blue Poison tenía miedo de que Kana la llevara a encontrarse con algunas personas inexplicables nuevamente, y en realidad había bastantes personas así en la isla de Rhodes, por lo que sus ojos se movieron a su alrededor. Kana, ¿quieres comer pastel? Mi hermana mayor tiene contactos en la cafetería y sabe hacer pasteles deliciosos. Al escuchar comer, Kana se animó de inmediato. Recordando que Blue Poison tenía un don para hacer pasteles, a Kana se le hizo agua a la boca y tragó involuntariamente. Al ver su expresión, Veneno Azul rió para sus adentros. Claro que sí, los niños son niños. Siempre hay una manera de atraer su atención. Llevando a Kana a la sala de pastelería del restaurante de Rhodes Island, Blue Poison estiró su cuerpo, lista para mostrar sus habilidades. Antes de empezar a preparar los pasteles, llevó a Kana a una mesita a un lado. Al verla sentada tranquilamente, sonrió levemente y empezó a prepararlos. Capítulo 26. El pastel está hecho de forma aterradora, pero delicioso. ¿Lo probará algún valiente?
Justo cuando Blue Poison se dio la vuelta para concentrarse en hacer el pastel, Kana, sentada en la silla, miró involuntariamente hacia el mostrador de productos terminados que estaba a su lado. Aunque a los pasteleros les gusta hacer que los pasteles luzcan hermosos para llamar la atención, el propósito de los pasteles es ser comidos, especialmente en la tierra de Terra, donde el desperdicio es un acto muy vergonzoso. Así, los pasteleros de la isla de Rodas colocaban sus pasteles terminados en el mostrador. Si alguien llegaba y le gustaba uno, simplemente lo tomaba. Y a medianoche, alguien venía a recoger los pasteles sobrantes y se los entregaba a los operadores que aún estaban trabajando. A esa hora, había muchos pasteles en el mostrador, pero aún no era la hora del té de la tarde, por lo que solo los amantes de los postres extremos cenarían a esta hora. Kana vio que no había nadie y que los pasteles estaban expuestos. Incapaz de resistir la tentación, estiró la cabeza. Ahuo Veneno Azul, al percibir algo, levantó la vista y vio a Kana aún sentada correctamente. Aunque estaba de espaldas, lo cual era un poco extraño, el pastel en sus manos había llegado a un punto crucial. Mientras Kana permaneciera sentada correctamente, a Veneno Azul no le importaba cómo se sentara. Por otro lado, Kana se limpió sutilmente la crema de la comisura de la boca y saboreó la dulzura. De hecho, los dulces eran lo mejor. Un momento después, Blue Poison se acercó llevando 2 platos pequeños. Ven y pruébalo. Tengo mucha confianza en mis habilidades con los postres. Kana miró el postre frente a ella. Si Veneno Azul no lo hubiera dicho ella misma, habría pensado que era veneno. Después de todo, la mezcla de azul y morado parecía una criatura misteriosa enroscada en el pastel, y las demás chispas de colores encima parecían innumerables ojos, lo que lo hacía muy aburrido. No es de extrañar que su ficha de operador mencionara específicamente la singular paleta de colores de sus pasteles. Realmente tenían mucha personalidad. Con solo mirarlos, Kana sintió como si oyera el sonido de Fingluimlunaztulurlieuranagftagn en su oído. Sin embargo, ni siquiera el aterrador mar profundo pudo escapar de las fauces del joven dragón. Kana, sin intención de aumentar su fe, tragó el postre de un bocado, sobresaltando a Blue Poison, que temía ahogarse. El sabor del pastel de Blue Poison superó las expectativas de Kana. Al igual que los platos brillantes del pequeño maestro chef o los platos de Souma Yukihira con innumerables drogas añadidas, estaba lleno de magia. De tan feliz, la cola de Kana crujió involuntariamente, definitivamente no era una fuga eléctrica. Después de terminar su porción, los ojos de Kana se fijaron en la porción frente a Blue Poison. Al ver la mirada directa de Kana, Blue Poison también se alegró mucho. Solía preparar pasteles y colocarlos en el mostrador de productos terminados, observándolos en secreto. Sin embargo, la mayoría de la gente se sentía disuadida por su apariencia, y solo unos pocos los aceptaban, lo que la entristecía un poco. Pero la apariencia codiciosa de Kana sin duda la animó. Parecía que sus pasteles estaban bien, solo que esa gente no sabía apreciarlos, y eso era su pérdida. Veneno Azul le entregó el pastel a Kana. Kana, si quieres comer, come más. Pero la comida deliciosa necesita ser saboreada para obtener más alegría y felicidad de ella. Preocupado de que Kana pudiera sufrir un malestar estomacal por comérselos enteros, Blue Poison cortó el pastel en varios pedazos, luego los bifurcó y se los llevó a la boca de Kana. 27. Capítulo 27. ¿Cómo se puede atribuir la desaparición de la comida a un joven dragón que pasa por aquí? Ante la alimentación de Blue Poison, Kana felizmente abrió la boca. Aunque comerlos enteros era satisfactorio, comerlos poco a poco era un placer poco común, especialmente con una hermosa niña alimentándola. Después de comer, los dos salieron de la pastelería de la mano. Durante la hora del té, varios operadores entraron a la pastelería y se rascaron la cabeza, mirando la zona vacía de productos terminados. ¿Se habían tomado un descanso todos los chefs que prepararon pasteles hoy? Luego vino la misteriosa desaparición de los pasteles de la pastelería de Rhodes Island. Para cuando Amilla se enteró del incidente, había pasado casi una semana. Curiosa, revisó las cámaras de vigilancia de ese momento y descubrió al culpable detrás de la desaparición del pastel. La camarada Kana Kamui, la que había estado usando su apariencia para engañar a otros para que le dieran comida y bocadillos, lo que le valió el título de extremadamente hambrienta durante este periodo. Sin embargo, dado que Veneno Azul desconocía el peligro de este dragón en ese momento, no fue criticada por tomar esta decisión equivocada. En cambio, se anunció que se colocaría un cartel de Rhodes Island en todas las entradas de la cafetería. Los jóvenes y los dragones solo pueden entrar a la cafetería acompañados.
Aunque se hizo este anuncio, cierta dragona intentó incitar a los niños de la isla a la rebelión. Sin embargo, sobreestimó sus habilidades. Los niños a los que había engañado con comida fueron rápidamente descubiertos por la burrita a través de las cámaras de vigilancia de la isla, y sus padres o maestros fueron notificados para que los interceptaran a mitad de camino. Para cuando llegó a la puerta de la sala de mando, estaba completamente sola. Ante la fingida mirada de tristeza de Outcast y el postre en la mano de Blue Poison, anunció rápidamente su rendición. Esto también marcó la primera rebelión en la isla de Rhodes, fácilmente reprimida por el Rey Demonio, históricamente conocida como la Rebelión de los Golosos. Tras salir de la cafetería, Kana quería visitar el puente. Veneno Azul lo pensó un momento y accedió, acompañándola en el ascensor que conducía al puente. Uf. Aunque este viento caliente resulta un poco incómodo, la magnífica vista desde el puente es realmente refrescante. ¿Qué dices, Kana? ¿Kana? Kana. Tomando una respiración profunda, Blue Poison estiró su cuerpo y contempló el desierto infinito que la rodeaba, sin poder evitar exclamar. Cuando terminó de exclamar, se dio cuenta de que la niña había desaparecido. Su rostro, lleno de una expresión de ¿dónde está Kana? ¿Dónde está una Kana tan grande? Estaba aquí. Miró frenéticamente a su alrededor. Veneno Azul. En ese momento, la voz de Kana llegó a sus oídos, pero no provenía de su alrededor, sino de encima de su cabeza. Tras el sonido, casi se le sale el alma del susto. En la torre de vigilancia, en lo alto del puente, a decenas de metros de altura, Kana estaba de pie en el borde de la torre de vigilancia, saludándola. ¿Tú, cuándo subiste ahí? Baja ya. La señorita Veneno Azul, que nunca se había encontrado en una situación semejante, casi lloró del susto. Con un silbido, un cursor morado salió volando de la mano de Kana y aterrizó junto a ella, emitiendo pequeñas corrientes eléctricas. Entonces, Kana apareció de repente donde estaba el cursor. Al ver la expresión llorosa de Blue Poison, Kana corrió rápidamente hacia ella. No llores, hermana mayor Veneno Azul, es culpa de Kana. Kana promete no portarse mal. Era raro tener un punto de vista tan alto antes, por lo que Kana, por capricho, usó el efecto de Star Shift para lanzar un Thunderbolt Tuerge hacia la cima, luego se teletransportó rápidamente allí y canceló el Thunderbolt Tuerge anterior. Blue Poison no había visto las pruebas anteriores de Kana, por lo que cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que Kana no solo no estaba a su lado sino también en un lugar tan peligroso en el borde de la torre de vigilancia. Al ver la expresión ansiosa de Veneno Azul, Kana se dio cuenta de que desconocía sus habilidades. Si ella estuviera en su lugar y viera a un niño parado en el borde de un lugar alto, también estaría extremadamente ansiosa, y aún más preocupada si se tratara de alguien conocido. Así que inmediatamente usó cambio estelar para volar de nuevo desde arriba. 28. Capítulo 28. ¿Cuánto tiempo lleva el equipo a uno siendo operadores de reserva? A la joven le costó un poco tranquilizarse. Anteriormente había considerado ser voluntaria en el centro infantil de Rhodes Island, pero ahora ya no pensaba en eso. Después de todo, el joven dragón que tenía frente a ella ya le había dado un vuelco el corazón varias veces. Si tuviera que enfrentarse a un grupo de niños, se estremecía al imaginar lo aterradora que sería esa escena. Sin embargo, al ver a la lastimosa Kana frente a ella, no pudo enojarse. Solo pudo suspirar, frotándose la frente, preguntándose qué pecado había cometido hoy. En ese momento, un pasaje cercano se abrió de repente y varios operadores emergieron de él. Liderándolos iba una chica Cautus, seguida de una chica de pelo rojizo anaranjado que sostenía un escudo antidisturbios estándar de Rhodes Island. Detrás de ella iba un sarcaz de ojos bizcos con aspecto muy perezoso. Cuando vieron a las dos personas en la entrada, la chica Cautus que estaba al frente les asintió cortésmente. Al principio, Fen sintió curiosidad. ¿Acaso Rhodes Island no había emitido una prohibición que establecía que el personal de baja edad no podía permanecer solo fuera del puente sin estar acompañado por un operador del cuartel general de Rhodes Island? Esto se debía a que el puente no era tan seguro como el interior del barco de Rhodes Island, y la probabilidad de infección por oripatía también era muy alta. Para evitar que los dragones jóvenes salieran al exterior y se encontraran con peligro, esta regla se estableció desde el principio de la fundación de Rhodes Island. Así que, al ver a un niño al salir, el grupo se detuvo. Después de todo, ver niños allí era raro. Sin embargo, tras ver la identificación del operador colgada en el pecho de Blue Poison, desistieron de hacer preguntas.
Kana también reconoció a los 3 miembros del equipo de operaciones de reserva A1 de la isla de Rhodes, entre los cuales un tal Kokorayo estaba profundamente arraigado en la mente del doctor. En la historia, el evento más glorioso del equipo A1 fue derrotar y atraer con éxito al cansado y hambriento perro tonto Ceobe en Laterano. Es hilarante como un equipo de 3 casi fue derribado por un perro tonto. En la historia, los 3 ya eran buenos amigos que se unieron a la isla juntos, por lo que era natural verlos aparecer al mismo tiempo. Hola a todos. Me llamo Kana. Kana saludó a los 3. Fue entonces cuando notaron que Kana también tenía una insignia de trabajo exclusiva de los operadores de Rhodes Island en el pecho. Al ver aquella insignia de trabajo, incluso Kroos, que normalmente parecía el más perezoso, no pudo evitar abrir los ojos. Cabe destacar que, antes de unirse a la isla, los 3 ya contaban con experiencia como becarios del equipo de seguridad. Se vieron obligados a abandonar su equipo original y venir a la isla de Rhodes solo porque contrajeron oripatía mientras cubrían la evacuación de civiles ante una calamidad antes de unirse oficialmente. Afortunadamente, gracias a su experiencia previa, los 3 destacaron rápidamente y fueron asignados al equipo de operaciones de la reserva. Aún así, solo recibieron el estatus de operadores de la reserva. Si la chica a su lado era una operadora formal, los 3 lo aceptarían, pues habían visto a muchos genios en Rhodes Island. Pero, sorprendentemente, una niña tan pequeña también tenía una insignia de trabajo que solo las operadoras formales tendrían. Con su excelente visión como operadora francotiradora, Kroos vio claramente que la imagen en la insignia del pecho de Kana era, en efecto, su propio retrato. De repente, Kroos tuvo un destello de inspiración al recordar una noticia que circulaba en la isla ese día. El Dr. Kal'tsit había ascendido a una niña de operadora formal a través de canales especiales, y la actuación de esa niña en el campo de pruebas había dejado a todos los espectadores sin palabras. ¿Eres tú a quien el Dr. Kal'tsit promocionó a través de canales especiales?, preguntó Kroos, con un dejo de sorpresa y duda. 29. Capítulo 29. El poder de combate de alto nivel reside en el desarrollo integral HMPH, HMPH, HMPH. Es Kana. Al escuchar las palabras de Kroos, Kana infló el pecho, colocó las manos en las caderas y pareció muy orgullosa. Los otros 2 miraron a Kroos con un dejo de curiosidad en sus ojos. ¿No hablaron de esto antes cuando comíamos? Es solo que ustedes 2 no se dieron cuenta en ese momento. Pensé que solo contaban historias, pero no esperaba que fuera cierto. Kroos hizo honor al nombre de su raza Sarkaz, escuchando claramente la conversación de los operadores cercanos incluso en el ambiente ruidoso de la cafetería. Fen se acercó a Kana y le acarició la cabeza. Al ver la expresión de alegría de la niña, se sintió aliviada. Aunque Kana sea una operadora formal, aún es muy peligroso fuera del puente. Fen realmente no podía tratar al joven dragón que se frotaba contra su palma como una operadora formal. Señoritas, ¿van a entrenar al aire libre?, Kana preguntó. Solo ejercicio de rutina. Kroos dijo que estaba cansada del equipo del campo de entrenamiento, así que salimos a hacer ejercicio. Aunque creo que es solo una excusa, respondió Fen a la pregunta de Kana con una sonrisa. Oye. No me desprestigies delante de un niño. No te cansas del campo de entrenamiento todos los días. Si no te lo dijera, no querrías venir al puente, es tan bonito salir y ver el paisaje. La voz de Kroos era lenta, dando a la gente una sensación de tranquilidad. Kana olfateó el aire. El deseo de la hermana Kroos de ser perezosa probablemente será en vano. El grupo miró a Kana con signos de interrogación en sus caras. El viento huele muy húmedo. Kana ya lo había percibido antes. Poco después de que aparezca, lloverá con fuerza. Justo cuando Kana estaba en la cima, percibió un aroma muy húmedo proveniente del viento. Con su extraordinaria visión, vio nubes cumulonimbus dirigiéndose hacia la isla de Rhodes, no muy lejos. Si la trayectoria de la isla de Rhodes se mantenía sin cambios, en media hora como máximo, caería una lluvia torrencial. Al escuchar sus palabras, todos todavía estaban un poco incrédulos. En ese momento, una figura masculina apareció no muy lejos, caminando hacia la entrada del pasaje. Kana tiene razón, pronto nos espera una fuerte tormenta. La isla de Rhodes se prepara para ajustar su dirección y buscar un terreno elevado donde refugiarse. No deberían quedarse afuera demasiado tiempo. La figura pasó flotando como un fantasma y, cuando su voz se desvaneció, la persona desapareció al final del pasillo. Es el señor Scout.
Al pasar Scout, el grupo, antes informal, se puso firme en una postura muy habitual. Tras su partida, reaccionaron como si se tratara de un acto reflejo de entrenamiento militar antes de relajarse de nuevo. ¡Guau! No esperaba que tú, Kana, pudieras detectar los cambios de tiempo. Kroos miró a su alrededor. No había ninguna diferencia con lo habitual. Si Scout no hubiera dicho que iba a llover, habría pensado que Kana la estaba engañando. Parece que Kana tiene talento para ser mensajera de la calamidad. El grupo tomó la mano de Kana y regresó al pasaje. Kroos, aunque sabía que Fen la obligaría a volver al entrenamiento, no tuvo más remedio que regresar a la isla porque el clima era impredecible y el destino no le permitía salir. Ya que no podemos jugar afuera, volvamos a entrenar. Nos vemos luego. Fen arrastró a Kroos, con cara de indignación, hacia la sala de entrenamiento. Kana le dijo a Beagle, que estaba a su lado: ustedes dos tienen una muy buena relación. Beagle sonrió al ver a los dos discutiendo delante. ¿Sí? Creo que Kana-chan también encontrará a sus compañeros y forjará sus propias amistades. 30. Capítulo 30. Antes de la tormenta, sobre la torre de vigilancia bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Justo cuando los dos estaban a punto de seguir al equipo A1, sonó el comunicador de veneno azul. Después de conectarse, la voz frenética de Gavial llegó a través del comunicador. Resultó que hoy trabajaba en el departamento de anestesiología y había varios pacientes programados para cirugía. Se dio cuenta de que los anestésicos en el quirófano escaseaban. Tras contactar con Calpsit, se enteró de que Blue Poison era la única persona capacitada en la preparación de medicamentos y que también estaba disponible, por lo que la llamó para pedirle ayuda. Blue Poison no podía seguir vagando con Kana, así que le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que fuera a jugar sola. La razón de su confianza era, naturalmente, las sólidas instalaciones de seguridad y monitoreo de la isla de Rogas, además de que Kana era un operador formal, por lo que si surgiera algún problema en la isla, podía buscar ayuda rápidamente. Después de separarse de Blue Poison, Kana miró el pasillo vacío, sin saber qué hacer por un momento. En ese momento, el comunicador de Kana también sonó. Tras conectarse, la voz de Calpsit llegó del otro lado. Kana, Scout me dijo que también sabes que habrá una fuerte tormenta. Y el mensajero de la calamidad dice que habrá una fuerte tormenta eléctrica. Tos, entonces, ¿te gustaría? Kana se frotó los cuernos de dragón, pensando que había comido demasiado desde su llegada a Rhodes Islandia. Sería bueno acumular energía de otra manera. De lo contrario, la considerarían una glotona. Pensando en esto, accedió a las palabras de Calpsit. Calpsit, curioso por saber si algún mortal podía realmente enfrentarse o incluso absorber un rayo, también le dijo a Kana que iría en persona. Si Kana no podía absorber completamente el poder del rayo, Calpsit encontraría la manera de desviar el exceso de electricidad lejos de ella. Kana sintió que Calpsit la miraba desde arriba. ¿Cómo podía escupir un rayo que ya tenía en la boca? Habiendo tomado su decisión, Kana no avanzó más, sino que regresó por donde había venido, dirigiéndose al puente. Cuando llegó a la entrada, vio a Scout apoyado allí. ¡Guau! Eres un monstruo. Aunque Kana había visto a Scout entrar en la habitación, no vio cuando salió, y se sorprendió por su habilidad para esquivarlo. Tos. Tomaste el camino principal habitual. Hay un pasaje de emergencia al lado, pero solo los operadores formales pueden usarlo. También puedes llamarme Scout. Es un placer conocerte, Kana-chan. Scout señaló una pequeña puerta muy escondida junto a ellos y dijo. Ya que estás aquí, estoy seguro de que Calpsit ya te ha hablado, pero Outcast sigue pensando que este plan es un poco peligroso. Si tú tampoco estás completamente seguro de tu seguridad, puedo ayudarte a solicitar la detención de este experimento. Al fin y al cabo, el trueno no es tan dócil como la electricidad que solemos usar. Esta última puede matar a alguien fácilmente, y más aún la completamente incontrolable primera. Frente a Kana, Scout habló mucho, algo inusual en él. Principalmente, le preocupaba que las palabras de Kana fueran demasiado confiadas. Y los niños de esta edad, al intentar salvar las apariencias, podrían chocar contra un muro y aún así no dar marcha atrás. Si algo sucediera, sería un golpe enorme para la reputación general de Rhode Island y la cohesión de sus operadores. Kana miró al hombre frente a ella. En la historia, solo dejó tras de sí una silueta y la noticia de su muerte. Sin embargo, el hecho de que pudiera liderar un equipo para eliminar con éxito al líder enemigo en medio de un grupo de élite Sarkaz demostró que sus habilidades de infiltración y francotirador eran extremadamente fuertes.
Si no se hubiera sacrificado en Chernobyl, se habría convertido en la flecha más afilada del Doctor. Tío Scout, eres una buena persona. Pero Kana no miente. Ni el rayo más feroz le hará daño. Kana confía en que puede absorber todos los rayos que caigan. Scout no esperaba que sus buenas intenciones le hicieran ganar una tarjeta de tío y otra de buena persona, lo que casi le hizo torcer la cintura. Muy bien, ¿necesitas que te lleve a la torre de vigilancia de arriba? A regañadientes, sacó una tarjeta, pasó por debajo del puente, abrió el ascensor que estaba junto a él e invitó a Kana. Kana miró hacia arriba. Aunque la torre de vigilancia era muy alta, no excedía la distancia máxima de su desplazamiento estelar. Negó con la cabeza, mirando a Scout. El ascensor es muy lento, tío Scout. Te espero arriba. Dicho esto, una cuña relámpago apareció en su mano y, con un gesto de su pequeña mano, voló hacia la torre de vigilancia. Las pupilas de Scout se contrajeron. No solo porque notó que la cuña relámpago que Kana lanzó trazó un arco perfecto y voló con precisión hacia la torre de vigilancia. Ese nivel de precisión y potencia, a menos que se usara un arma, solo podía ser alcanzado por expertos de alto nivel si se usaba solo con el cuerpo. Además, no desapareció tras una distancia tan larga, lo que indicaba que esta distancia aún estaba dentro del alcance de transferencia de Kana. Esto aumentó enormemente el valor estratégico de las artes Originium de Kana. Kana le hizo un gesto con la mano. Subo primero. Luego desapareció de la vista de Scout. Scout meneó la cabeza y entró solo al ascensor. Al llegar a la cima, Scout encontró a Kana sentada en el borde de la torre de vigilancia, mientras que los dos operadores de servicio en la parte superior de la torre yacían tirados en el suelo, mareados y con humo negro saliendo de ellos. ¿Qué pasó? Kana se encogió de hombros. Cuando Kana subió, le apuntaron con sus armas. Kana dijo que venía contigo, pero aún estabas en el ascensor y no habías subido. Pero no le creyeron e insistieron en que Kana se rindiera. Así que Kana solo les dio una pequeña descarga. No te preocupes, solo los paralizará un rato, sin efectos secundarios. Scout se cubrió los ojos al oír esto. No soportaba mirar. Como responsable de la torre de vigilancia, el personal estacionado allí eran sus mejores subordinados. Sin embargo, Kana pudo derrotar fácilmente a estos dos élites en los 10 segundos que le tomó subir las escaleras, posiblemente incluso menos tiempo. Afortunadamente, Kana no tenía malas intenciones, y vio que su ataque fue realmente muy medido. Ambos quedaron aturdidos por la corriente eléctrica instantánea y pronto recuperarían la consciencia. Esto le dio una estimación aproximada del poder de combate real de Kana. Para lidiar fácil y rápidamente con dos operadores de élite que estaban armados y altamente vigilantes, y hacerlo sin que siquiera emitieran una advertencia, este nivel de habilidad actualmente solo podría ser igualado por operadores de primer nivel como Logos y Ascalón dentro de la isla de Rodas. ¿Pero cuáles eran sus identidades? Kana aún era solo una joven dragona. Quizás, cuando creciera, podría enfrentarse a esos viejos monstruos de la corte Sarkaz. Scout suspiró al pensarlo. Al pensar en la genial capacidad de aprendizaje de Amilla bajo la tutela de Katsit, no pudo evitar lamentar lo aterradores que son los niños hoy en día, y se preguntó si realmente era viejo y estaba desfasado de los tiempos. Justo cuando Scout reflexionaba sobre su edad, los dos operadores que Kana había electrocutado despertaron. Al levantarse con cautela, vieron a un Scout melancólico en cuclillas cerca, fumando, y a Kana mirando con curiosidad a lo lejos desde el borde de la torre de vigilancia, lo que los relajó. Después de todo, si bien fue realmente humillante para ambos ser derribados por una joven desde el frente, la situación actual era mucho mejor que la pérdida del control de la torre de vigilancia por parte de Rhodes Islandia. 31. Capítulo 31. Señor del Trueno, ayúdame. Después de la presentación de Scout, los dos eran Puteer y Chang Shire, miembros de élite de un equipo de francotiradores de la isla de Rodas bajo el mando de Scout. Kana también se disculpó con los dos, diciendo que debería haber esperado un poco más. Después de todo, Scout solo tardó una docena de segundos en subir desde abajo, lo que podría haber evitado por completo su enfrentamiento. Fue solo que Kana estaba demasiado emocionada en ese momento, lo que llevó a la escaramuza. Los dos también agitaron las manos y se disculparon, diciendo que si no hubieran sido tan agresivos y provocado a Kana, esta situación probablemente no habría sucedido. Al ver que todos se habían reconciliado, Scout les dio una palmadita en el hombro a sus dos subordinados con una sonrisa. Bien, bien. Parece que han estado encerrados aquí. Vayan directo a la sala de entrenamiento y hagan 5 series, la rutina completa.
No piensen en relajarse, le diré a la pequeña Mary que los vigile. Al oír las palabras de Scout, ambos fueron alcanzados por un rayo. Con expresiones de absoluta desesperación, bajaron de la torre de vigilancia con paso vacilante. No les hagas caso. Estos chicos no tienen mal corazón, solo tienen demasiada energía todo el día. Un buen entrenamiento los curará enseguida. Scout ignoró por completo sus miradas tristes, se dejó caer en una silla cercana y le dijo a Kana. Kana no está enfadada de verdad. Sabe que son buenas personas, así que solo usó un poquito de electricidad. Solo lo hizo como broma, pero resultó ser demasiado. Kana hizo un gesto con las manos. No quería que la acusaran de atacar a sus compañeros en la isla de Rhodes. Scout vio la expresión ansiosa de Kana, extendió la mano y le dio una palmadita en el cuerno de dragón. Está bien, no les importará. Kana no tiene por qué culparse. Además, parece que se acerca la nube de tormenta. No necesitas hacer ningún preparativo, Kana. ¿Preparativos? Kana solo necesita quedarse ahí parada. Mientras Kana sea lo suficientemente visible, el rayo llegará solo. Kana se rascó la cabeza. ¿Qué preparativos necesitaba para que le cayera un rayo? ¿No era simplemente encontrar un lugar alto y esperar? Con su físico, capaz de atraer rayos, cualquier nube de tormenta que pasara seguramente se vería atraída por ella. Claro que creo en la capacidad de Kana para atraer rayos, pero aún así necesitas tomar medidas de protección. Sabes que la abuela renegada te vigila desde abajo, y no querrás que se preocupe por ti, ¿verdad? Tras la pequeña demostración de Kana, Scout creía que poseía habilidades extraordinarias. Pero al subir, también recibió una comunicación de Outcast, pidiéndole que cuidara bien de Kana allí arriba. Si había algún problema, debía enviar una alarma de inmediato. Ella y Calcit estarían a la espera no muy lejos, y si Kana encontraba algún problema, intervendrían para intentar desviar el rayo. Entonces supo que Outcast realmente se preocupaba por ese pequeño wyvern que ella había traído de regreso. Kana se frotó la cabeza, algo preocupada al oír esto. ¿Qué se consideraba protección? Su plan era atraer rayos para cargarse. A juzgar por el incidente anterior, no necesitaba hacer nada ni tomar medidas de protección. Simplemente podía quedarse allí tumbada y esperar a que los rayos se detuvieran. De repente, su cola rozó una mesa cercana, lo que le inspiró un destello de inspiración. Saltó afuera, con las patas ligeramente flexionadas, lo que permitió que su cola tocara el suelo. Al ver la expresión de desconcierto de Scout, explicó con orgullo. Cable de corriente en el pie izquierdo, cable neutro en el pie derecho, cable de tierra en la cola. 3 cables en uno, totalmente seguro. Al oír esto, Scout parecía un anciano en el metro mirando su teléfono. ¿Qué era todo eso? Ya fuera que estuviera de pie sobre una pierna, 2 piernas o con cola, ¿no seguirían cayendo rayos desde arriba? Su intención original era que Kana encontrara la manera de reducir la intensidad de los rayos cuando llegaran, pero no esperaba que esta niña se le ocurriera algo así, casi haciéndolo reír de la exasperación. Sin embargo, la nube de tormenta, acompañada de llovizna, ya había llegado al cielo. Tal como dijo Kana, sentía una atracción especial por los rayos. Los continuos rayos parecían recorrer el lugar durante un rato antes de impactar con precisión en su ubicación, como si estuvieran bien dirigidos. Relámpagos tras relámpagos, acompañados de destellos cegadores, iluminaron toda la periferia de la isla de Rhodes. Los pocos que observaban desde abajo no pudieron evitar quedarse atónitos, pues Scout, que estaba más cerca, no podía verlo, pero solo quienes salieron pudieron presenciar cómo todos los relámpagos en esa parte del cielo se conectaban con Kana. Parecía como si un árbol gigante hecho de relámpagos hubiera aparecido sobre la isla de Rhodes, con todo el cielo formando sus ramas. Aunque la seguridad de Kana no se veía con claridad debido a la luz cegadora, Scout no había enviado una señal de emergencia, lo que permitió a todos dejar de lado sus preocupaciones. Después de todo, se había considerado previamente que los rayos afectarían la fluidez de la comunicación, así que Scout trajo específicamente una pistola de bengalas. Si algo que no pudiera controlar ocurría arriba, dispararía inmediatamente la pistola para enviar una señal, y entonces los de abajo actuarían de inmediato según el plan previamente preparado. ¿Y cómo sabía Scout si Kana estaba bien? Era sencillo. Mientras que un solo rayo causaría una gran explosión, en esta situación de rayos continuos, el sonido se reducía significativamente, lo que le daba la oportunidad de charlar con Kana, quien estaba bañada por los rayos. Sí, una persona dentro y otra fuera, bajo la luz continua de los relámpagos, charlaban a través de un cristal.
Era principalmente Kana hablando y el explorador escuchando. En cuanto al contenido, Scout dijo que conocía cada palabra, pero al juntarlas, no las entendía en absoluto. Quizás fuera la imaginación de un niño. Después de todo, ¿qué clase de gato marino despreciable solo sabe maullar a todo, y el planificador no tiene cerebro ni crea mecanismos, así que simplemente fuerza destellos dobles? Quedó completamente desconcertado por estas palabras. Sin embargo, al menos esto demostraba que Kana estaba sana. No estaba seguro de si era normal o no. Después de media hora, las nubes de tormenta finalmente se dispersaron. Scout estaba a punto de abrir la puerta, pero Kana hizo un gesto con la mano. No conviene que la gente salga ahora mismo. Esperen un poco, que el viento sople un poco más. Kana, percibiendo el olor a pescado a su alrededor, se negó rotundamente a que el explorador saliera. Debido a los continuos rayos, la concentración de ozono en la torre de vigilancia había aumentado considerablemente debido a la fuerte corriente. Si el explorador saliera en ese momento, se dañaría. Mientras tanto, quienes se preparaban para el rescate abajo respiraron aliviados al ver que los rayos desaparecían y que no se oían señales de emergencia arriba. Luego, guiados por Calpsit, tomaron el ascensor hacia la torre de vigilancia. Al llegar, vieron a Kana sentada a un lado y a un explorador parado no muy lejos de ella, con una máscara de gas. Al ver a Outcast y a su grupo, Kana saludó con alegría. Al acercarse, volvió a saludar y dijo: esta vez, Kana tiene demasiada electricidad. No podrá controlarla por completo durante un tiempo. No la toques todavía, te lastimarás. Mientras hablaba, Kana extendió ambas manos y las juntó lentamente frente a todos. Todos vieron cómo se formaban corrientes continuamente entre sus manos, lo que demostraba que la cantidad de electricidad en el cuerpo de Kana en ese momento era aterradora. Capítulo 32. ¿Asesinato? Soy bueno en esto. En los días siguientes, Kana se mantuvo muy tranquila, como era de esperar debido a la tormenta eléctrica anterior. Sin mencionar que la noticia de un período tan prolongado de rayos cayendo continuamente sobre la isla de Rodas no pudo ser completamente ocultada. Solo Kana, por alguna razón desconocida, se había convertido en un gran imán estos últimos días. Lo triste era que toda la isla de Rhodes tenía un contenido excesivo de metal, y Kana a veces olvidaba controlar su poder, lo que aumentaba la fuerza magnética. Esto a menudo hacía que los operadores vieran a un cierto dragón joven retorciéndose en el suelo como una lombriz de tierra. Calpsit originalmente quería darle una habitación separada para controlar el poder dentro de su cuerpo, pero para su sorpresa, Kana estaba bien por lo general, pero a la hora de comer, sin importar las circunstancias, persistentemente se dirigía a la cafetería. Aunque esta vez había recargado la electricidad restante, ya no necesitaba continuar con esta conversión bastante ineficiente, por lo que su apetito y su ingesta de alimentos habían disminuido significativamente. Sin embargo, el físico de una joven dragón le permitía comer con facilidad porciones que 2 o 3 hombres adultos apenas podrían terminar, incluso en estas circunstancias. La sugerencia de Amilla de que alguien le llevara la comida también fue rechazada. Kana, con las manos en las caderas, declaró con razón que no hacía suficiente ejercicio durante el día, y que la caminata diaria a la cafetería era una de sus pocas formas de ejercicio. Si se quedaba en su habitación todos los días, no solo se aburriría, sino que también se pondría un poco gordita. Además, ¿no defendía Rhodes Island del humanitarismo? ¿Cómo podrían confinar a un dragón joven? Eso dañaría gravemente su imagen. Gracias a la sofistería de Kana, finalmente obtuvo el privilegio de poder escabullirse de su habitación a la cafetería todos los días y luego subirse a una mesa de comedor especialmente diseñada para comer. Por supuesto, para evitar que los extraños vieran el estado incontrolado de Kana, que podría ser malinterpretado por aquellos con motivos ocultos como que Rhodes Island abusaba de niños, Calpsit no tuvo más remedio que ubicarla en una habitación que conectaba la cafetería y el salón a través de un camino que muy pocas personas usaban. Al despertar una mañana, Kana se dio cuenta de que finalmente había controlado la fuga de electricidad de su cuerpo y que ya no atraía inexplicablemente objetos metálicos a su alrededor. Tras un instante de percepción, confirmó que había dominado por completo el poder del rayo. Ella salió emocionada por la puerta para encontrar a Outcast y compartirle las buenas noticias. Pero al llegar a la residencia de los marginados, descubrió que no estaba allí. Fue entonces a la sala de entrenamiento cercana, y aunque vio a miembros del escuadrón de los marginados allí, no pudo encontrarlos.
Ella preguntó a los miembros del escuadrón, y ellos dijeron que Calcita había llamado a Outcast y que probablemente habría una misión que requeriría que ella saliera pronto. Los ojos de Kana se iluminaron al escuchar esto, y luego se dirigió hacia la sala de operaciones de combate, donde generalmente se asignaban las misiones. Cuando llegó a la puerta, escuchó la voz de Calcit proveniente del interior, escuchando vagamente palabras como Columbia, fondo de seguridad. ¿Colombia, eh? Kana tocó su cuerno de dragón. Había conocido a algunos en los últimos días, como a los miembros del equipo A1, quienes ocasionalmente la alimentaban cuando se encontraban. A través de sus conversaciones, se enteró de que los tres, incluido Fan, eran de Columbia y originalmente eran oficiales de policía de reserva con potencial para convertirse en oficiales. Desafortunadamente, un desastre natural provocó que todos fueran infectados con oripatía, y en la Tierra de Terra, la gente normal y los pacientes de oripatía vivían en mundos completamente diferentes. A pesar de que se infectaron mientras intentaban salvar a gente común, todavía enfrentaron discriminación. Afortunadamente, Cross, uno de los tres, se había comunicado con un operador de Rhodes Island, y fue a través de su presentación que los tres llegaron a Rhodes Island. A partir de sus conversaciones, Kana también sintió profundamente la grave brecha generacional y la ruptura entre los infectados y los no infectados. Justo cuando ella abrió la puerta, con la intención de colarse, Calcit y el paria levantaron la vista. Al ver al joven dragón actuando de manera linda en la puerta, ambos no pudieron evitar sentirse un poco más ligeros. Parece, Kana, que has controlado por completo la inmensa energía de tu cuerpo. Calcit notó profundamente la diferencia en Kana en comparación con antes. MHM. Kana lo controló con éxito. Kana vino a contarle las buenas noticias a la abuela marginada. Al escuchar las palabras de Kana, Outcast sonrió y la levantó. Bien, Kana es tan buena, más tarde, la abuela te llevará a comer el postre. Hurra. De acuerdo. La situación específica es la siguiente. Esta vez, se trata principalmente de recibir en secreto a un grupo de huérfanos. Con las capacidades de tu escuadrón, no debería ser un gran problema. La abuela va a salir. Tras salir de la habitación, los dos caminaron de la mano por el pasillo. Sí, querida. Mientras estoy fuera, Kana, no te portes mal. Outcast sabía que Kana ya estaba muy controlada. Después de todo, con un poder tan inmenso, si fuera una niña traviesa, la isla Rhodes probablemente habría sido un caos hace mucho tiempo. Y aunque al principio no sabía cuánto controlar, tras aprender, dejó de causar daños a su entorno. Aunque a menudo hacía cosas que hacían reír y llorar a la gente, era una niña, y era normal que tuviera ideas descabelladas, siempre y cuando no afectara demasiado a los demás. Al principio, Kana quería preguntar si podía acompañarla, pero luego pensó que, si lo hacía, probablemente la rechazarían y, además, aumentaría la vigilancia de los marginados y Calcit. Sería mejor obedecer obedientemente y luego colarse en la caravana de los marginados. Después de disfrutar de una deliciosa comida con marginados, se despidió y se preparó para ir a jugar a otro lado. Considerando la seguridad dentro del barco principal de Rhodes Island, Outcast también le permitió ir a jugar sola. Después de separarse, Kana lo pensó. La última vez, la vista desde la torre de vigilancia en lo alto del puente le pareció agradable, pero por desgracia, empezó a llover y a tronar antes de que se cansara, así que no pudo ver lo suficiente. Por lo tanto, decidió volver a jugar allí. Rápidamente tomó el ascensor hacia el exterior y luego, aprovechando que nadie se daba cuenta, subió rápidamente a la cima de la torre de vigilancia. Esta vez, llegó a lo alto de la torre de vigilancia, se sentó allí, respirando el aire algo seco del desierto y admiró el paisaje salvaje que nunca había apreciado en ninguna de sus dos vidas. Aunque el paisaje es bastante bonito, está bien mirarlo una o dos veces, pero si lo miras durante demasiado tiempo, encontrarás que el paisaje frente a ti, aunque aparentemente magnífico, está lleno de dificultades y normalidad. El explorador subió por detrás y hábilmente se sentó junto a Kana. ¡Guau! Tío, fui tan cuidadoso, y aún así me encontraste. Kana hizo una expresión exagerada. Scout no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Cuánto lo menospreciaba este mocoso? Aunque solo era un fugaz brillo púrpura, después de todo, era un famoso francotirador Sarkaz. Si ni siquiera hubiera podido detectarlo, habría muerto en el campo de batalla de Kazdel hacía mucho tiempo. Kana escuchó que eres un asesino, entonces, ¿qué tipo de asesino eres? ¿Los asesinos se dividen en tipos? Claro. He oído hablar de dos tipos.
Uno lleva una armadura pesada, con un gran escudo en la mano izquierda y un espadón en la derecha. Cuando suena la campana del atardecer, todos los que la oyen van al infierno. El otro tipo viste ropas y túnicas blancas, se esconde entre la multitud, elimina al objetivo y a todos los que lo rodean, yendo y viniendo sin dejar rastro. Pero se dice que si no se practica bien, se disolverán en el agua. ¿No debería un asesino, si falla de un solo golpe, retirarse 1000 millas y tomar la cabeza de un general entre 1 millón de soldados? ¿Qué clase de operación tan extraña es esa de matar a todos? El explorador, normalmente tranquilo y sereno, no pudo evitar quejarse al escuchar las palabras de Kana. Tu forma de pensar está anticuada. Hoy en día, un asesino de alto nivel logra eliminar al objetivo y a todos sus guardaespaldas. Al fin y al cabo, si todos están muertos, no hay testigos. Que no haya testigos significa que fue una infiltración perfecta, y solo un asesino capaz de un asesinato tan perfecto puede considerarse de alto nivel. Kana agitó sus pequeñas manos hacia adelante, actuando como si nadie entendiera a los asesinos mejor que ella. 33. Capítulo 33. Las travesuras serán castigadas, día de descanso hoy, agregando un capítulo a, ¿sí? Scout no quería discutir con Kana sobre que era un asesino. Simplemente se dejó vencer y se rindió. Kana vio su actitud y claramente creyó que no confiaba en sus palabras, lo que la hizo enojar mucho. Ella se paró en el borde del tejado y dijo, sé que probablemente no me creas, pero puedo demostrarlo. Connor dijo, nada es verdad, todo está permitido. Un asesino de alto nivel, incluso sin protección, puede caer desde una gran altura y salir ileso siempre que haya un pajar. Te mostraré lo que es un asesino ahora mismo. Con esto, Connor saltó desde el borde. Cuando Scout reaccionó y corrió hacia el borde, solo vio una figura que se hacía cada vez más pequeña mientras caía al suelo, y una pila de basura debajo. La distancia al suelo era de unos 100 metros. Si se hubiera preparado para el impacto, dada la fuerza física que Kana demostró en el campo de entrenamiento, no debería ser un gran problema. Pero tenía los brazos cruzados sobre el pecho, de espaldas al suelo, con aspecto de estar a punto de estrellarse, lo que asustó a Scout. Ignorando su propia seguridad, Scout también se lanzó de cabeza hacia la ubicación de Kana. Al ver a Scout saltar, Kana gritó alegremente. Yo salto, tú saltas, sin preocuparse en absoluto por si se lastimaría al caer de esa manera. Junto al montón de basura, Finn se secó el sudor de la frente, con aspecto renovado. Su escuadrón había pasado una mañana entera limpiando la cubierta tras recibir la misión, reuniendo finalmente toda la basura en una sola pila, a la espera de que el vehículo de limpieza se la llevara. En ese momento, una sombra negra cayó del cielo, acompañada de un fuerte golpe y varios metros de polvo que se elevaron. Todos se quedaron paralizados. Jaja. Ya lo dije. Mientras haya un pajar debajo, un asesino puede caer desde cualquier altura sin sufrir daño. Una voz familiar surgió del centro del montón de basura. Antes de que pudieran reaccionar, se oyó otro golpe sordo al caer algo más allí. Tos, tos, tos. Al menos dame tiempo para prepararme. Saltando así, ¿quieres matarme del susto? Otra voz, también muy familiar, pero que normalmente solo se oía en el campo de entrenamiento. Cuando el polvo se asentó, dos figuras, una grande y otra pequeña, cubiertas de gris, se revelaron en el medio. Finn miró la basura, que se había extendido nuevamente por un cuarto del puente con una ráfaga de viento, y su presión arterial se disparó de inmediato. Las figuras grandes y pequeñas vieron al equipo A1 reuniéndose alrededor y sintieron inmediatamente que las cosas no iban bien. Sin embargo, Kana iba un paso por delante. Aprovechando su pequeña estatura, rápidamente agarró un puñado de polvo del suelo y se lo arrojó a la cabeza de Scout. Mientras Scout tenía los ojos cegados por el polvo, se deslizó rápidamente por la abertura del grupo que la rodeaba y se adentró en el pasillo de una torre de vigilancia cercana. Scout no esperaba que Kana fuera tan descarado como para emboscar a un anciano como él. Para cuando reaccionó, ya estaba rodeado por el equipo A1. Él no era tan desvergonzado como Kana, así que desde que lo atraparon, no luchó. Sin embargo, pensó en cómo su caída se debió a Kana, y el descenso a alta velocidad sin protección desde tal altura todavía lo mareaba, razón por la cual Kana había logrado engañarlo. Esta era una afrenta que él, como operador élite, no podía aceptar. Escupió el polvo de su boca y dijo, es mi culpa por retrasar tu limpieza, pero la culpable es Kana. Esa chica saltó de lo alto de la torre sin decir palabra cuando las cosas no salieron como ella quería, y yo salté para salvarla.
Si quieres atraparla, podría ser un poco problemático con tus habilidades. ¿Qué tal si trabajamos juntos para atraparla? Así, si Calpsit pregunta, no serás responsable de la limpieza inconclusa. Scout indicó. Si no eres benévolo, yo no seré justo. Ya que Kana iba a traicionarlo, más le valía abandonar la oscuridad y abrazar la luz. Los miembros del equipo A1 también sabían que Scout no era el tipo de persona que hacía cosas tan inexplicables. Era probable, como él decía, que Kana, esa pequeña, fuera la causa de todo esto. Varias personas asintieron, aprobando el plan de Scout. Entonces, con Scout como líder y el equipo A1 como apoyo, se formó oficialmente un escuadrón Kana temporal. Un escuadrón para detener al sospechoso Kana, quien había interrumpido la misión del equipo A1. Conociendo la dirección de escape de Kana, Scout tomó la iniciativa y se dirigió hacia la torre de vigilancia. 2 de ustedes vengan conmigo adentro. El resto quédense alrededor de la torre para evitar que el joven dragón salte presa del pánico. Tras una breve discusión, Finn y Kroos, los más hábiles, siguieron a Scout escaleras arriba. Los otros 3 se posicionaron en formación triangular abajo, rodeando todos los lados. Mientras tanto, Kana no tenía idea de que había sido traicionada por un traidor y que sus rutas de escape estaban bloqueadas mientras la otra parte actuaba como guía. Saltó y brincó hasta lo alto de la torre, e incluso se enjuagó la cara polvorienta en el lavabo de la torre de vigilancia. Justo cuando estaba a punto de seguir disfrutando del paisaje, sus orejas se movieron. Se escuchó un movimiento desde abajo, débil pero con los pasos de 3 personas. Se giró para mirar la entrada a la cima y vio a Scout tomando la delantera, con Finn y Kroos siguiéndolo de cerca mientras subían por la entrada. En ese momento, Kana se dio cuenta de que Scout, ese chico aparentemente confiable, la había traicionado. Justo cuando estaba a punto de repetir su viejo truco y saltar para escapar, se escuchó la voz de Scout. Ríndanse. El resto del equipo espera abajo. Además, sus acciones han sido reportadas a Calpsit y se ha emitido oficialmente una orden de arresto. La zona está rodeada de operadores. No pueden escapar. Mirando a Scout, cuyo rostro estaba cubierto de polvo, y escuchando sus palabras, que sonaban muy serias pero tenían un dejo de travesura, Kana solo quería hacerle un elegante gesto obsceno. Justo cuando la atención de Kana estaba completamente centrada en Scout, un par de manos le dieron una palmada en los hombros. Kana-chan, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Una voz como la de una yandere, como si viniera del inframundo, llegó desde detrás de Kana. Kana giró lentamente la cabeza, solo para ver los ojos rojos como la sangre de Finn. 10 minutos después, junto al montón de basura, Amiya miró con impotencia a Kana, que se retorcía las manos, cabizbaja, sin atreverse a levantar la vista, aparentemente dispuesta a admitir su error. Tos, tos. En vista de las peligrosas acciones de la operadora Kana, que interrumpieron la misión original del equipo A1 y le causaron una gran angustia, como compensación, Kana debe completar sola la misión inconclusa del equipo A1, presentar un informe de autorreflexión de no menos de 10.000 caracteres y difundirlo en la sala de control. Además, se revocará el derecho de la operadora Kana a acceder al puente en solitario hasta que el comité de gestión acuerde por unanimidad restaurarlo. Había anticipado los castigos anteriores, pero no esperaba que le prohibieran ir sola al puente. Esto significaba que su fuente de felicidad como entusiasta del paisaje se había esfumado. Afortunadamente, la fecha de partida de Outcast era pronto. De lo contrario, al vagar constantemente dentro de la nave, incluso un joven dragón se aburriría después de un tiempo.